Bueno, en esta ocasión tengo la oportunidad de ver este Mercedes-Benz de la 200. Viene acá porque tiene un código alojado referente al termostato. Entonces vamos a escanear sistema. Aquí tengo el escáner. A ver qué nos arroja. Vamos a meternos en la SM y vamos a decirle leer códigos. Aquí tenemos el código P059700. Es un código corriente, o sea, está activo y se refiere al termostato del refrigerante, del sistema de refrigeración. Tiene un problema eléctrico o circuito abierto. Entonces vamos a verificar eso y vamos paso a paso con este vehículo. Un poco fastidioso porque tengo que sacar el termostato y tuve que desconectar la computadora, sacar la batería, sacar el colector de aire. Tengo que sacar todo el múltiple de admisión y detrás del múltiple de admisión aquí está el termostato. Tal. Es un trabajo fastidioso. Bueno, por aquí ya accedí al termostato, no sin antes tener que retirar todo el área del colector. El colector que va hacia el cuerpo de aceleración. Quité la batería para trabajar, por supuesto, más cómodo en esta área. Quité la base del colector. Quité el cuerpo de aceleración que iba a pegar al múltiple y tuve sí o sí que quitar el múltiple de emisión que iba acá atrás porque está debajo del múltiple de emisión. Ahí está el termostato. Bueno, aquí ya he sacado el termostato, no sin antes desmontar todas las mangueras que van por esta parte de atrás, que están debajo del múltiple de emisión. Todo queda hueco acá. Por allá va el termostato. Nueve ohmios, ¿no? 9 ohmios. Sí. Esa es la que me allá abajo. Juega. Y este. Termostato. eh, Mire. Está abierto. Ahí está. Ahí había dado. No, pero está abierto. Sí. Sí. Está abierto, no marca nada. Sí, está abierto. 10, y está muy alta la resistencia. 18 millones de ohmios. Sí. Sí, sí. Millones de euros. Bueno, siguiendo con este caso del GLA 200, con respecto al termostato electrónico, ya hemos reemplazado el termostato y hemos hecho todas las instalaciones, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir al escáner. Vamos a escanear nuevamente y vamos a borrar los códigos que tenga alojado. Seguramente tiene algunos códigos alojados con respecto a algunos sensores desconectados, porque hice una prueba con algunos sensores desconectados para verificar el cableado que va eh, hacia el termostato. Si estaba mandando la computadora, porque en este caso la computadora que manda 12 voltios de alimentación y el control de la más electrónica. Entonces, nada, vamos a buscar acá. Vamos a Mercedes-Benz. Damos OK. Está conectando. Y vamos a decirle que haga una búsqueda automática. Me dice que el código BIN de esta EQ es este. ¿Está de acuerdo? Sí.
la 200, correcto. Y vamos a hacer un reporte de salud. Le decimos que sí. Sí, está en on el switch. Y ahí está haciendo el escaneo. Cuando termine volvemos. Ok, aquí ya ha terminado el escaneo y vemos que en módulo de control del motor tenemos varios códigos. Lo que vamos a hacer es que vamos a borrar estos códigos porque muchos de ellos son o fueron provocados, ¿no? Por que yo hice una prueba con algunos conectores, valga la redundancia, desconectados. Entonces vamos a limpiar estos códigos. Decimos que sí. Ok, limpieza de códigos. Memoria de códigos ha sido completada. Bueno, siguiendo acá con el caso del Mercedes-Benz, la 200, tenía un detalle que seguía el código activo del circuito abierto del termostato y Pues para eso es que vengo. pues coloqué dos alfileres de estos en el conector y verifiqué la resistencia y ahora sí me da resistencia. Resulta que el conector allá abajo, ese conector que se ve allá abajo, que es del termostato, no estaba haciendo buen contacto y por eso decía que había circuito abierto, a pesar de que había cambiado el termostato. ¿Ok? El termostato sí estaba malo, el anterior decía 4 millones de ohmios, este ya dice 10 ohmios. Normalmente este termostato debe tener entre 9 y 10 ohmios, el original. Cerré los pines del conector y listo. Ya ahora sí tengo retorno. ¿Por qué? Retorno de positivo. Porque al conector o al conector del termostato o al termostato entra un positivo y también un negativo, pero ese negativo viene de masa electrónica. Es una masa electrónica que viene de computadora. Pero si no está la masa electrónica presente, ese positivo que llega allá se devuelve por ese cable que es para la señal pulsada negativa hasta este pin 4 de la computadora. Por lo que al pasar switch, si yo coloco mi punta lógica acá en este pin 4, no debe haber masa, sino un retorno de ese positivo que está en el conector energizado con más 15, por supuesto en la llave en on, y llegar acá 12 voltios. Entonces vamos a checar acá, la luz se tiene que prender en rojo, ahí está rojo, y marcar 12 voltios. A ver, y ahí está, 12.3 voltios y rojo. Y por supuesto con la condición anterior no me permitía borrar códigos, me decía que el código seguía activo y ya probé acá y me voy a borrar códigos de falla. Vamos a dar que sí, memoria borrada, vamos a leer código de falla y listo, ya no hay códigos de falla. Perfecto, excelente. Entonces nada, lo que vamos a hacer es que vamos a encender el vehículo y chequeamos que todo esté trabajando perfectamente. Ok, aquí estamos a 90 grados ya y vamos a esperar que active el electroventilador.
Ya van 30 minutos de presurización a 15 libras y no ha cambiado, no baja, se mantiene estable, no hay fugas acá atrás. No se ve botes de refrigerante. Por acá abajo, que es donde estaba fugando. Bueno, aquí como pueden ver, ya estamos a 102 grados del vehículo. Vamos a chequear que el electroventilador encienda. Vamos a ver que encienda. Ahí debería ya estar a punto de encender. Y ahí encendió. Listo. A los 103 grados. Ya como podemos ver por acá abajo, no hay ningún tipo de fugas. No hay refrigerante saliendo ni cayendo del vehículo. Ya se le solucionaron todas las mangueras que estaban fugando. El caso de diagnóstico queda totalmente listo. Mercedes-Glass 200.